Hola mis queridos hermanos, estamos felices porque hoy iniciamos nuestro tercer libro de estudio de la Biblia, el libro de Números, un libro que prepara al pueblo para la bendición, números del 1 al 6. Conforme al testimonio que dio Moisés en Deuteronomio 1, el viaje desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida debería hacerse en 11 días, Deuteronomio 1:2. Sin embargo, el pueblo de Israel llevó 40 años terminarlo, 1:3. ¿Por qué? Moisés señaló dos causas principales: desobediencia, 1:26, e incredulidad. Sin embargo, la primera era consecuencia de la segunda. El libro que conocemos como Número era designado por los hebreos con el nombre de En el desierto, porque describe los acontecimientos ocurridos durante el tiempo que pasaron vagando en él. Andy Phillips dice: este libro no había de haberse escrito. Al final de él se nos dice que casi no habían avanzado en su camino, sino que se encontraban en el mismo lugar donde Dios dio principio al relato. El único cambio que se habían operado en ellos era que había adquirido más sabiduría por lo mucho que habían sufrido a causa de su falta de fe. Pero este libro sí ha debido de haberse escrito porque Dios en su soberanía nos enseña a nosotros todas las dificultades que podemos tener, y este libro nos enseña que la falta de fe nos trae desobediencia y va a traer dificultades en nuestra vida. Autor y fecha, como sucede con los otros libros del Pentateuco, se acepta que Moisés es el autor de Números. Los evangelios que describen sucedieron 40 años que el pueblo peregrinó en el desierto y antes de la muerte del escritor. El lazo cubre aproximadamente de 1464 a 1406 a.C. La mayoría de los detalles relatados ocurrieron durante el segundo y último año de la historia. La situación histórica. El libro de Génesis es llamado de los comienzos, pues explica el origen de todas las causas, específicamente en lo que se refiere a Israel. Nos informa de dónde vino el pueblo de Dios y cómo es que llegó a la condición de servidumbre que se encontraba en Egipto en días de Moisés. El relato de Éxodo presenta el nacimiento del pueblo escogido, incluye la historia de su redención y cómo Dios se reveló exactamente y directamente a ellos. Asimismo narra cómo aprendieron que el Señor controla la historia y cómo los constituyó en nación. Los compró por sí mismo y los sacó de la esclavitud egipcia. Finalmente les enseñó la obligación que tenían de someternos a su autoridad. El libro de Levítico no presenta ningún avance histórico, sirve para explicar más ampliamente la ley de Dios les ha dado durante el éxodo y para informar cómo deberían vivir para mantener la comunión con Él. En fin, su mensaje central es que para poder gozar de una relación íntima con el único Dios santo, también deberemos ser santos. Números continúa la historia de Israel donde Éxodo la dejó. Todavía estaba en el Sinaí donde Dios acababa de revelarse y iban a ser un pueblo y Él sería su Dios y habitaría en medio de ellos. La ley se les había dado como norma de conducta y había sido redimidos por sangre, aunque seguía viviendo en medio de pueblos paganos. Por lo tanto, debería ser diferente a las naciones que estaban a su alrededor. El Señor les dio instrucciones para que construyeran el tabernáculo donde Él podía manifestarse a ellos y donde podían adorarle. Al final, esta época de preparación, estuvieron listos para ser guiados a la tierra del Señor había prometido a sus antepasados. Sin embargo, debido a la falta de sometimiento que mostraron a la palabra de Dios, la posesión de ella fue retrasada 40 años, mientras daba vueltas en el desierto, esperando a que muriese esa generación rebelde. Números narra la historia del fracaso y retraso trágico resultante. Cuando concluye el libro, el pueblo se encuentra a la orilla del río Jordán 4 décadas más tarde, alistándose nuevamente para entrar a la tierra prometida. El propósito y el tema de Números ir alrededor de la disciplina que Dios aplicó al pueblo en el desierto. Cuando concluye, nos han
no han determinado su peregrinaje y prácticamente no han adelantado nada en el camino. Se han convertido en un pueblo más triste, aunque más sabio. El evento central de la rebelión en Cades de Barnea nos enseña cómo Dios realiza su obra abriendo varias puertas e invitando a entrar a la comunión con Él, pero por lo regular respondemos con la oferta es demasiado cara. Es así como perdemos la ocasión de acercarnos a Él. En el caso de Israel, las horas de oportunidad llegó y la rechazaron, pero Dios hablaba en serio. Este libro fue escrito para revelar las consecuencias severas que trae el pueblo redimido de Dios, la falta de fe y el desacato. El fracaso es un asunto central de este documento y sus resultados presentan desde la perspectiva una negativa y otra positiva. Para ser el pueblo del pacto divino deberían confiar y seguir únicamente al Señor. Su incapacidad para hacerlo trajo resultados nefastos. Su comunión con Dios fue interrumpida y su entrega a la tierra prometida se retrasó 40 años. Toda la gente de esa generación, a excepción de Josué y Caleb, murieron en el árido desierto, lo que demuestra lo que pueden acarrear la duda y la conformidad al plan de Dios. El autor de Hebreos, reconociendo la importancia de ese mensaje para los creyentes del Nuevo Testamento, expresó una advertencia basándose en esa situación. Se debe observar, sin embargo, que el libro lleva también un mensaje positivo. Al llegar al final, cuando Israel estaba para entrar a la tierra, se le da la seguridad de que sus actitudes negativas no le habían eliminado para siempre del cuidado divino. Aunque fueran castigados con rigidez, en un punto que algunos tuvieron que morir, siguieron siendo el pueblo del pacto de Dios. El libro intenta demostrar la fidelidad de Dios a su pueblo, a pesar de que permitió que vagara por el yermo algunos años. Los protegió y proveyó de todo lo que hacía falta. Corrigiéndolos con amor, también los guió y defendió, pues Él es fiel a su promesa. Al terminar el tiempo del castigo, los restauró a la tierra de nuevo. El tema del número entonces es que aunque Dios disciplina a su pueblo por la falta de confianza y terquedad, lo sigue amando y demostrando su paciencia. Los pactos de Dios son firmes, Él cumple lo que ha prometido, no obstante, su bendición viene como resultado de la obediencia y los efectos de no hacerlo son severos. El libro enseña esta verdad tanto en sus detalles específicos como en el desarrollo de los argumentos en general. Aunque Dios disciplina a su pueblo por su incredulidad y desobediencia, muestra siempre fidelidad y amor. Razonemos, identifica una o dos ocasiones que usted haya observado estos principios fundamentales, tal como sucedió en los días de Moisés en el desierto. ¿Qué lección aprendió de esta experiencia? ¿Cómo debe cambiar nuestra vida? En cuanto a Dios mismo, Número presenta tres conceptos principales que su pueblo debe aprender. Primero, su soberanía, que manifiesta por medio de el control de la historia, aún de las naciones paganas más poderosas. Segundo, su fidelidad se hace evidente porque cumple su promesa. Y finalmente, su paciencia se observa por cuanto soporta al pueblo rebelde. Su amor leal nunca deja de proteger, aunque no crea ni acepta sus dichos. Organización del libro. La estructura básica del libro se presenta geográfica y térmicamente, ya que los dos aspectos están relacionados. Se divide en tres partes principales. Primero, se presenta el viaje de Egipto hacia el Sinaí 1:14 y cómo Dios estaba preparando al pueblo para entrar a la tierra que le había concedido. Este tema sigue hasta que empezaron a dudar de la promesa de Dios y se rehusaron a obedecer. La segunda sesión describe los 40 años de retraso, el tiempo que daban vueltas por el desierto, 15-19. Asimismo se presentan las consecuencias de la rebelión de Israel, a la par que la fidelidad y la obra de Dios se hacía manifiesta en medio de ellos. Al terminar el texto se relata cómo Dios ordenó la movilización de la gente 9:20, del 20 al 36, la restauración del pueblo y los pasos previos que tuvieron que dar para tomar posesión a la nueva tierra. El paralelismo entre la primera y la última sesión del libro es evidente si comparamos el primer censo con el que se hizo al final.
El aspecto triste de la crónica es que tuvieron que repartir una vez más todos los preparativos iniciales. Lo que podía haber sido un viaje corto se convirtió en una experiencia larga y trágica por causa de su incredulidad y desobediencia. No obstante, Dios permaneció fiel, lo llevó donde había prometido, lo protegió y proveyó de todo lo que necesitaba durante los 40 años en el desierto. Al final del libro, por la gracia de Dios, estaban en la entrada de la tierra que fluía leche y miel, listos para tomar en cuando Dios decidiera la señal. Preparación para entrar a la tierra prometida, el retraso desde el 1 al 14, el retraso en el desierto 15 a 19 y movilización definitiva para la tierra prometida 20 al 36. Preparación para entrar a la tierra prometida del 1 al 4. Antes de que el pueblo del pacto viajara desde el Sinaí a la tierra que Dios le había prometido, tuvieron que tomar algunas providencias. 1 del 10:10. Moisés tuvo que organizar a la nación para el viaje que tenían por delante, puesto que su número había crecido a más de 2,5 millones de personas. No podía empezar el viaje sin contar una organización eficiente. Enumeración de las fuerzas militares, capítulo 1. Primeramente tuvieron que determinar el número de hombres disponibles para la campaña militar. No podían enfrentarse a las naciones enemigas que habían en su camino sin tener un ejército adecuado, pero Dios ordenó que levantaran un censo que incluyera a todos los varones de 20 años para arriba, conforme a la familia de los cuales descendían. El efecto nombrado un capitán que cada tribu se le asignó la responsabilidad de contar a los miembros, 1-1. Después Moisés anotó el número de cada uno de los 12 clanes menos el de Levi. El lugar dejado por ellos fue ocupado al dividir la heredad de José entre sus dos hijos, Efraín y Manasés. De esta forma quedaron las mismas 12 para contribuir al esfuerzo guerrero, 1 del 20 al 43. El conjunto de los censados fue de 603.050, 1 del 14 al 44 al 44 al 46. Los levitas no fueron incluidos porque no presentaron en la acción militar, sino que habían sido llamados a un ministerio distinto, como encargados del tabernáculo, mientras los demás porferían una estándares de campaña. Ellos serían identificados en el tabernáculo. 1:47-54. Razona cuál es el símbolo alrededor del cual cada tribu debería acampar, y los levitas cómo colaboraban estos con sus compatriotas. Era importante su tarea. ¿Por qué? ¿Cómo debemos aprender del ejemplo de los levitas y de traer a Dios que Dios le asignó el arreglo del campamento de Israel? Después del censo, el campamento fue organizado de acuerdo a las tribus representadas para determinar el orden que debían acampar y marchar. En cada una se les asignó un lugar rodeado el tabernáculo. La sección original quedó bajo el liderazgo de la familia de Judá. Incluía a los clanes de Isaacar y Zabulón. Juntos mantendría en primer lugar. 2:3-9. La parte sur, dirigida por la familia de Rubén, estaba apoyada por los grupos de Simeón y Gad. Esto iría en segundo lugar. 2:10-16. A continuación, en medio de todo el ejército se colocaría el contingente de los levitas llevando el tabernáculo. 2:17. El tercer ejército señalado para proteger la parte occidental estaba formado por el conjunto de Efraín, Manasés y Benjamín. 2:18-24. Finalmente, lo que constituía el flanco norte eran los clanes de Dan, Aser y Neftalí. 2:25-31. Fue así que se hizo el censo de la nación y la descripción de la responsabilidad tal como Dios lo había mandado. Había 603.550 varones de guerra, tomando en cuenta los de la tribu de Leví. 2:32-34. La posición privilegiada de los levitas. 3:4. Debido a que habían sido asignados en el ministerio espiritual, se le concluyó de la obligación prestar servicio militar.
Sin embargo, para que realizaran adecuadamente su trabajo delante de Dios, también deberían organizarse. Sus tareas fueron divididas de acuerdo a la casa de sus padres. Los hijos de Aarón fueron apartados para dedicarse especialmente al sacerdocio. Este tuvo 4 hijos. Los 2 mayores habían muerto en el desierto por no ofrecer los sacrificios ordenadamente y por desoír las advertencias de Dios. Su ejemplo enseñó a los demás, así como a las generaciones futuras de sacerdotes, que no se podía jugar con Dios. Él es santo y debería ser respetado. Levítico 10, 1, 3. Pues que ninguno de ellos tuvo hijos, sus linajes quedaron eliminados del sacerdocio para siempre. Solo permanecieron Eleazar y Tamar, los hijos menores, para santificar junto con Aarón su padre las necesidades que la nación tenía del sacerdote que ofrecieron los sacrificios ante Jehová. 3, 1, 4. Además de lo mencionado, los 2 descendientes de esa familia servían en el tabernáculo como ayudantes en el ministerio espiritual. El orden para efectuar el servicio en el santuario era el siguiente: los hijos de Aarón serían los sacerdotes y los levitas su ayudante. Cualquiera persona que tratase de acercarse al lugar santo, que interviera en el culto o que sirviera a ofrecer sacrificios moriría. 3, 5, 10. Conforme a la palabra de Dios revelada posteriormente en la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, todos los primogénitos pertenecientes al Señor, Éxodo 12, 1, 2, 10 y al 16, porque él había evitado que murieran en la noche en que había sentenciado a muerte a Egipto. Más adelante tomó un acuerdo con el pueblo con el sentido que los levitas serían los sustitutos de los primogénitos. Debido a ello, desde este momento en adelante constituyeron una tribu especial apartada para servir en lugar de los hijos mayores de la familia. Número 3, 11, 13. Puesto que no les había contado con el censo militar, ahora Jehová ordenaba enumerar a los descendientes de Levi conforme a la casa de su padre para asignar responsabilidades de cada familia, a diferencia de la primera ocasión que solo se incluyeron los valores de 20 años para arriba, considerando útiles para la lucha armada. En este caso se tomaron en cuenta todos los que tenían arriba desde un mes de edad. Interesaba averiguar cuántos hombres podían estar en el servicio de Dios. Al comprar la cantidad de levitas con los primogénitos de todas las tribus, descubrieron que el número era idéntico. Solo faltaban 273 que podían ser redimidos conforme al precio estipulado de la ley. 3, 46, 51. Así que Dios aceptó a los levitas como sustitutos de los primogénitos de la nación. Vendría a ser suyos, dedicados al servicio. El dinero recibido por el pueblo en pago de rescate de los que faltaba fue dado a Aarón para el ministerio del tabernáculo. Moisés y Aarón, junto con su familia, establecieron sus tiendas frente a la entrada del tabernáculo, donde fungía como representante del pueblo delante de Dios. Se prohibió expresamente que cualquier otra persona se acercara bajo pena de muerte. Posteriormente, Moisés especificó las tareas de cada familia principales cuando llegara el momento de mover el campamento. El primer paso lo darían los sacerdotes, entrando a cubrir todos los muebles para el viaje. Los demás levitas no debían ver el inmobiliario ni los utensilios directamente, ni tocar ninguna parte sagrada. 4 del 1 al 15. Después estarían los hijos de Coat, que llevarían todo lo del tabernáculo, pero Aarón y sus hijos eran los responsables de supervisar la tarea. A continuación, los hijos de Gerson, que cargarían las cortinas y cubiertos de piel con los velos. Finalmente, los hijos de Mari, que llevarían todo lo que quedaba, las tablas y las columnas de madera. Volviendo a Suma, en los encargados de este ministerio, esta vez concluyeron solo los varones entre 30 y 50 años de edad, quienes eran los indicados para realizarlo. El número total de levitas que sería en el tabernáculo era de 8,580, 34, 40. Preparación espiritual. Una vez terminada la organización administrativa del pueblo, se pasó a hacerlo espiritualmente. Todo esto era necesario a fin de que fuera una nación totalmente diferente, que verdaderamente glorificara a Jehová con su estilo de vida,
que fuera ejemplo de todo aquello que lo rodeaba. Se apartó del campamento a todo lo inmundo para que los que se acercaran a Dios fueran santos y puros delante de Él. 5 del 1 al 4. Se establecieron normas procedientes para la confesión y restitución cuando alguien ofendiera o hiciera daño a otra persona. 5:10. Este último exigía que quien afectara a otra persona debería compensar el daño sufrido más la quinta parte y además que ofreciera el sacrificio prescrito. Simultáneamente se presentó un plan para resolver problemas en caso de que un marido sospechara que su esposa hubiera sido infiel. 5 del 11 al 31. El procedimiento procedía a comprobar la inocencia o culpabilidad de ella y proporcionaba la justicia divina contra los culpables, pero además protegía a las mujeres en caso de que el esposo quisiera abandonarla, acusarla falsamente. En las naciones paganas que se le rodeaba, la palabra del hombre era suficiente para condenar a una mujer. Nadie hacía caso de su protesta de inocencia, sino que era despreciada. Dios mostró que no aceptaría un trato semejante en su pueblo. Israel no podía ser igual. Debería destacarse como pueblo singular delante de Dios. La ley del Nazareno fue como voto de identificación o de preparación especial a Jehová por parte de algún hombre o mujer. Mientras que estuviera en este estado, no podía beber ni comer ninguna parte de la vid, afeitarse o cortarse el pelo. Tampoco acercarse a los muertos, aunque fuera de su propia familia. Durante la vigencia del voto tendrían que dedicarse a Dios y no violar ninguna de estas condiciones. Si por algunas circunstancias imprevistas, ya no intencional, la persona se llegaba a contaminar, se estableció un procedimiento de purificación a través de sacrificios, en cuyo caso el tiempo invertido sería anulado y estaría bajo la obligación de empezar de nuevo. 6:9 al 12. Al final, el tiempo de la promesa celebraría una ceremonia especial como ofrenda a Dios. 6:13 al 21. Finalmente, Aarón recibió por medio de Moisés una bendición especial para impartirla al pueblo, donde pedía que Dios lo bendijera, quisiera resplandecer el rostro sobre ellos y que lo guardara y protegiera dándole paz. La 6:22-27, la impartición de ella tendría dos propósitos. Desde la perspectiva divina, serviría como oración pidiendo la preservación y bendición de su pueblo. Todo este aspecto de preparación espiritual era necesario para que Israel recordara las obligaciones que tenía de ser un pueblo que con su forma de vivir diferente glorificaría a Dios y entre las otras naciones. Razona, señala algunas de las lecciones más importantes que enseñan estos capítulos en cuanto a la preparación para la guerra espiritual que enfrentamos. ¿Cuál sería el principio más importante que debemos recordar en base a que hemos leído esta sesión de números? ¿Por qué y cómo cambiará su vida? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti. Te pedimos, Dios eterno, que siempre nos ayude, que siempre, Padre Celestial, nos guíe. Te damos gracias, Señor, por este libro de números. Te damos gracias porque tu obra, Padre Celestial, siempre continúa y este libro nos enseña lo importante, Padre Celestial, que es confiar y tener fe en ti. Yo te pido, Padre Celestial, en este momento que cada persona, Señor, que nos esté mirando, confíe plenamente en ti, Padre Celestial, nos guíe, Padre Celestial. Aprenda, Señor, a vivir en comunión contigo. Aprenda, Padre Celestial, a que tú eres el Dios que todo lo puede, que eres poderoso, Padre Celestial, y que no confiar en ti es una de las ofensas más grandes que nosotros podemos hacer. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por tu guía, Padre Celestial, y por todo lo que nos das. Oh Dios eterno, incrementa nuestra fe, incrementa la fe de cada uno de los oyentes. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.